The Way es el largometraje más conocido, ambientado y filmado en el Camino de Santiago, y ha ayudado a popularizar este peregrinaje en todo el mundo. En este video me gustaría hacer una reseña de la película centrada en cómo captura la esencia de la experiencia, cuánto lo que muestra es verdadero y cuánto es licencia poética. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. De más está decir que este video contiene spoilers. Primero hablemos un poco de la película, y está dirigida por Emilio Estevez y protagonizada por Martin Sheen, padre e hijo en la vida real y en la película, sobre un padre que pierde a un hijo que estaba haciendo el Camino de Santiago y decide hacerlo en su honor, y en el proceso se redescubre a sí mismo. Personalmente, siendo fanático del cine, admito que la película no me gustó, por razones ajenas a la representación del camino. Creo que tiene varios problemas en el guión. Está llena de personajes exagerados, diálogos rebuscados, tramas innecesarias como la caída de la mochila al río y el robo de la mochila, y de volcados de exposición. El agente de policía de San Jean podría perfectamente trabajar en una oficina de información del peregrino. En términos de cinematografía, retrata muy bien la parte paisajística, aunque se toman muchas licencias incluyendo lugares fuera del camino, sitios fuera de secuencia y gente caminando en la dirección equivocada. Ahora bien, sobre la representación del camino, es una película norteamericana y a los norteamericanos les gustan las mochilas grandes. Y en esta película se muestra a los peregrinos cargando mochilas mucho más grandes y mucho más cargadas de lo necesario. La mochila de Daniel, el hijo difunto, incluía brújula, mapas y un álbum fotográfico, cosas que nadie recomendaría llevar al camino. Un detalle discutible sería el uso de la esterilla. En esa época era práctica normal llevar esterilla por si tenías que dormir en el suelo de un albergue, aunque ya estaba cayendo en desuso. De hecho, llevé esterilla en mi primer camino y no la usé ni una sola vez. Sobre la vestimenta, no se recomienda usar jeans en el camino por ser incómodos y complicados de lavar y secar. Y las botas son opcionales, prefiriéndose zapatillas de senderismo. Un detalle correcto es el uso de una guía del camino, algo que era muy normal antes de la popularización de los smartphones. Un detalle simpático es la referencia a una guía holandesa especial con atajos y consejos. Dichas guías sí existían, pero si no recuerdo mal eran alemanas y de tapa amarilla. La ruta de Napoleón, como se conoce a la variante Saint-Jean-Roncesvalles por montaña, está muy bien señalizada y es casi imposible perderse y menos que menos sufrir un accidente mortal. Además, esta ruta se cierra cuando hay condiciones meteorológicas adversas. Por otro lado, aunque no se discutan regularmente, existen varios fallecimientos en el camino cada año, pero la gran mayoría son debido a ataques cardíacos y a accidentes de tránsito. El hecho de que cada personaje sea de un país diferente fue muy acertado, pero se queda corta a nivel diversidad. El camino es muchísimo más diverso y se equivoca al no incluir ningún español o hispanohablante en el grupo, ni de incluir coreanos, e incluir solo de pasada a un italiano, siendo estos tres los grupos demográficos más importantes. Tampoco es fidedigno mantener al grupo cerrado y estable durante toda la película. Se conoce gente todo el tiempo y los grupos que se forman fluctúan mucho. Y es muy poco realista que todos los peregrinos que aparecen haciendo el camino sean novatos, excepto el policía. Las dos situaciones de acampada que muestra la película eran innecesarias e ilógicas. Hubiera sido aconsejable y totalmente posible conseguir albergue. En el camino francés hay pueblos cada pocos kilómetros y muchísimas opciones de alojamiento. Además, en la segunda oportunidad, en Torres del Río, hay otro pueblo con servicios literalmente al lado. Y sobre los albergues, creo que es uno de los puntos más pobres de la película y no representa correctamente la experiencia de dormir en albergues. Aunque muestra la falta de privacidad y los ronquidos, no muestran claramente los diferentes tipos de albergue ni las normas de convivencia. Hay horarios estrictos de check-in en los albergues para respetar el descanso de los peregrinos, y no se puede entrar a dormir tarde a la noche cuando todos están durmiendo. Las botas o zapatillas hay que dejarlas fuera del albergue, y dentro del albergue todos los peregrinos usan sandalias o chanclas. Y la gente no lava la ropa en fuentes. Hay lavaderos de ropa y muchos con lavadoras y secadoras a monedas. Las comidas comunales fastuosas no existen, y definitivamente no existen en albergues parroquiales. Son súper sencillas
y suelen consistir de ensalada y pasta, aunque algunas veces hay suerte de tener algún plato un poco más elaborado. Dormir en monasterios, parecido a como muestra la película, solo ocurre una vez y es en Sobrado dos Monjes en el Camino del Norte. Existen algunos albergues parroquiales donde se duerme en iglesias, pero nada tan bonito. No muestra nada de la colaboración peregrina alrededor de las comidas comunales que es normal en los albergues parroquiales. Ningún personaje cocina, ni limpia, ni pone la mesa, ni lava los platos. Tampoco muestra ninguna ceremonia o bendiciones a los peregrinos como a la de los albergues parroquiales de Logroño o Grañón. En más de una escena se puede ver cómo ponen las mochilas sobre las camas, violando la regla número 1 del camino. Y por último, muestra camas ocupadas de mañana, cuando es obligatorio abandonar los albergues desde muy temprano, lo que nos lleva a la siguiente gran distorsión de la película. El horario de caminata no corresponde con la realidad y definitivamente no con la del camino francés. El camino a Santiago es un camino de amaneceres y no un camino de atardeceres. En la película no caminan ni una sola vez de madrugada y caminan muchísimo de tarde. Otro detalle incorrecto es que están todo el tiempo con las mochilas. El comportamiento normal es caminar rápido de mañana para llegar a destino lo antes posible y garantizarse una cama en el albergue, para así poder descansar y después se sale a comer. En la llegada a Santiago, el grupo entra a la catedral por el Pórtico de la Gloria. En todas las veces que he estado en Santiago, jamás he visto el Pórtico de la Gloria abierto. En este sitio había dos tradiciones: dar 3 pequeños cabezazos o croques a la escultura del santo, también conocido como el Santo dos Croques, y tocar en un punto específico uno de los pilares, una tradición tan popular que a lo largo de los siglos se ve la impronta de la mano grabada. Estas dos tradiciones fueron prohibidas en el año 2008, 2 años antes de la filmación de la película, por lo que considero engañoso incluir esta escena. Además, al año 2023, si quieres ver el Pórtico de la Gloria siendo peregrino, tienes que pagar 10 euros, y si eres turista tienes que pagar 12. Se nota que el gobierno de Galicia hizo un esfuerzo para promocionar Muxía, pero la forma en que lo incluyeron en la película, sin contexto y sin nombrar a Finisterre, al punto de borrarla literalmente del mapa, es insultante. Perfectamente podrían haber nombrado ambas localidades y elegir por alguna razón específica Muxía, pero la forma en que lo hicieron estuvo muy mal. Por una casualidad de la vida, me encontré accidentalmente en un bar en Finisterre el día que estrenaron la película en la televisión y puedo confirmar que no soy el único que lo piensa. Ahora bien, quiero acabar este video en positivo, reconociendo a la película 3 momentos bien representados. El primero es el reencuentro en Burgos con otros peregrinos. Personalmente pienso que le faltó alguna despedida de alguien que se volvía a su casa. El segundo momento es el de la oficina de peregrino en Santiago, aunque se tomaron ciertas licencias poéticas, como la ausencia de una cola para pedir la Compostela y que los peregrinos hagan una sesión de terapia de por qué hicieron el camino. Y, sobre todo, al peregrino holandés jamás le hubieran dado la Compostela declarando bajar de peso como motivo para hacer el camino. Hubieran intentado convencerle que su intención de bajar de peso era por motivos espirituales. Y tercero y último, es en el hotel lujoso, estando los 4, cada uno en su habitación privada, que hayan preferido pasar el tiempo juntos en la misma habitación, captura a la perfección la intensidad de los lazos creados con los otros peregrinos al hacer el camino, y sea probablemente la mejor escena de toda la película. En el siguiente video, con tan solo 2 preguntas, te ayudamos a elegir tu próximo camino.